placer nuevamente estar compartiendo con la familia del CIDE. Vamos a pasar un momento bien interesante con respecto a un tema que nos, a pesar de nuestros diferentes lugares de origen, nos acoge a todos de una forma muy importante. Hacia eso abocamos lo que es realmente esa gestión del conocimiento y de los procesos de innovación, en donde se ve todo ese adjudicado de lo que es el proceso educativo dentro del ámbito tributario en los rentistas de capital de baja capacidad contributiva. Es un tema realmente muy apasionante. Antes de iniciar, primero darle las gracias al CIDE por invitarme. Estamos una vez más gestando pues este conocimiento y es fruto también de un trabajo arduo que hemos estado haciendo dentro de dos instituciones, la Corporación Universitaria Remington, la Universidad Luis Amigó, en compañía de la profesora Ruby Estela Cabrera Jaramillo, de la Luis Amigó, los otros dos colegas, el doctor John Freddy, quien nos ha abocado todo ese proceso de la gestión del conocimiento y que es aquel que lidera una serie de proyectos en los cuales hemos presentado ante el sistema de MinCiencias y va en convocatoria de regalías para poder gestar ese conocimiento y que apoye a contribuir al mañana en este proceso de gestión del mismo y que nos ayude a dejar un mundo mejor. Sin embargo, no puedo irme sin saludar a mi colega Juliana de la Facultad de Ciencias Contables de nuestra institución, con la cual se ha gestado diferentes acercamientos para introducirnos en este tema maravilloso, en donde lo primero que quiero empezar compartiendo con ustedes es realmente un contexto. Quiero saber si están visualizando bien mi pantalla para proceder. ¿Listo? Entonces, ya lo primero que quiero mostrarles acá y para iniciar en esta forma mucho más dinámica es este hermoso panorama que estamos viendo acá. Esta es la ciudad de Medellín. Actualmente, dentro de todos los procesos que se adelantan para gestar conocimiento del mundo, pues nos ubicamos en las principales ciudades. Esta es una de las principales ciudades de Colombia, ¿sí? En donde hemos tenido una integración muy interesante dentro de lo que es los aspectos de movilidad y todo lo que tiene que ver con el crecimiento urbano. Entonces, quería empezar mostrándoles un poco de esta hermosa ciudad de la cual me siento muy feliz de estar ahorita, la eterna primavera, y espero invitarlos próximamente a nuestros eventos en este magno evento del 10º Congreso Internacional de Investigación e Innovación, que nos trae diferentes tópicos, pero que nos van a permitir centrarnos en algo sustancial. Primero que todo, quiero iniciar con "Yo construyo mi Ecuador". Miren que esta bella frase, estamos con el CIDE, a ustedes allá en Baños, que nos están viendo y diferentes personas que nos ven en otros lugares del mundo, los contextualizo un poco. Ecuador está haciendo un papel bastante interesante en lo que tiene que ver con procesos educativos, gestión del conocimiento, aspectos de innovación a través de la inclusión para fomentar esa cultura tributaria. De eso vamos a empezar a hablar. Y por eso quise empezar con esta hermosa imagen, en donde en Ecuador, y no solo en Ecuador, en Argentina, también con programas como AFIP, se están gestando procesos de educación tributaria. De igual forma, acá en Colombia también tenemos todo un pool de estrategias para contribuir en este proceso. Antes de adentrarnos en los tópicos cruciales y que nos aboquen a una serie de preguntas que nos van a suscitar con respecto de la pertinencia de gestar conocimiento al interior de las organizaciones para que éstas propendan por la mejora continua y nos ayuden de esta forma a hacer cada vez de ese conocimiento un proceso más innovador en ámbitos como el tributario. Quiero que recordemos algo que decía el doctor Víctor Coopers: ¿cuánto vales como persona? Es un punto muy importante a tener presente porque nos va a permitir comprender de principio a fin cómo va a ser esa relación entre lo que valemos, porque es parte importante de los factores
que hacen o gravitan dentro del proceso y la norma tributaria, ahorita lo vamos a ver el por qué, y dónde está la relación del conocimiento sumado a una serie de habilidades que se deben adquirir, o sea que esos conocimientos y habilidades van a sumar en nuestra vida, en este caso, eso va a sumar desde la óptica de cómo yo voy a educarme en la perspectiva de generar un mejor control del tributo y de esa forma mitigar riesgos, pero lo realmente interesante es la actitud con la que vamos a afrontar todas las cosas. Entonces, es una frase muy interesante del doctor Víctor Coopers que nos traduce: el conocimiento y la habilidad suman nuestra vida, pero la actitud multiplica. Empecemos con eso porque nos va a llevar de la mano hacia gestar procesos disruptivos y que esto nos ayude a ver la actitud como un proceso cambiante. Bueno, sin más ni más, otra frase para poder contextualizar. Si el conocimiento es poder, aprender es tu superpoder. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Jim Kawit, experto en gestión del conocimiento, gestión de apoyo, no solo en empresas, sino también a personas que se vean entusiasmadas a aprender a controlar sus emociones. Y miren que acá viene algo muy interesante. El proceso y la norma tributaria es muy similar a nuestra actitud de la forma de pensar con respecto a nuestras finanzas. Y para eso vamos a entrar en materia con una actividad que quiero que por favor todos los que nos están viendo la hagan desde sus casas. Ahorita nos vamos a hacer una serie de cuestionamientos, pero antes de eso vamos a ver cómo ese valor y esas ventajas competitivas desde el punto de vista sostenible nos pueden ayudar a generar un proceso a través de los activos intangibles que son muy susceptibles en todo lo que tiene que ver con la valoración económica. ¿Hacia dónde voy con esto? Dentro de estos aspectos que vamos a empezar a abocar de la gestión del conocimiento y los vamos a ir interrelacionando con respecto a lo que es o no tangible dentro de la organización, quiero que ustedes se pongan a pensar en cuál sería realmente ese gran aspecto del conocimiento que se lleva al interior de una empresa. Es ahí donde nos decía Blanchard en el 2000 que para potenciar el desarrollo y la gestión estratégica, pues nosotros tenemos que tener un buen manejo de la información, un buen manejo de esa inteligencia, pero organizacional, donde la documentación empieza a jugar un papel sustancial. El papel sustancial que nos juega la comunicación se convierte en ese plus hacia el recurso humano. Cuando hablamos de ese plus hacia el recurso humano, estamos teniendo presente de que van a haber procesos de cambio, procesos de innovación, en donde un trabajo bien organizado va a permitir generar un proceso que sea desde la óptica de lo formal, integrador con todo el proceso de la organización. Ahora sí, vamos por favor a detallar una lista de acciones y quiero que por favor se concentren muy bien y vamos a utilizar los principios de la memoria. Cuando hablo de los principios de la memoria, estoy haciendo referencia a una serie de criterios que nos van a ayudar a generar un recorderis y lo vamos a necesitar porque al generar conocimiento dentro de las organizaciones, también tenemos que aprender a organizar nuestras ideas. Entonces, lo primero, voy a listar una serie de palabras y esta serie de palabras que estoy listando ahí, que ya logran visualizar, se las van a tratar de aprender en el orden como están y en ese mismo orden las van a tratar de recordar. No las van a escribir, recordar. Vamos a ver quién es el que más se acuerda de esas palabras. Entonces las vamos a enumerar rápidamente. Entonces la primera va en función de un proceso que se gesta en la organización, la marca. La segunda, cultura. Retiremos esto un momento para que no les genere interrupción. Cultura. Tercera, prácticas de trabajo. Cuarto, conocimiento. Quinto, clientes. Sexto, patentes. Relaciones. Desarrollos. Talento humano. Innovación.
ahí tenemos un pool de aspectos súper importantes que vamos a empezar a gestar. Pero les quise hacer el ejercicio con algo que se conoce con el nombre de principios de la memoria. Lo primero se conoce como la primicia. Quiero que en este ejercicio disruptivo, si alguno de nuestros participantes en el chat nos puede escribir cuál fue la primera palabra. Ojo, esperemos que no la haya escrito, sino que ahora se está recordando y no la va a escribir. Para eso yo voy a abrir el chat, así vamos viendo y dándole gracias. Por ejemplo, tenemos a Brenda López, que ya nos estaba saludando, y Sandra nos dice marca. Muy bien, un saludo para Sandra, para Daker Riveros. Y realmente así fue. La marca fue la primera, esa fue la primicia. ¿Quién se acuerda de la última? De la última palabra, escríbanla ahí. Innovación, muy bien, Sandra. Sandra estaba muy concentrada en las palabras. Son dos palabras que van a empezar a generar un proceso disruptivo en lo que vamos a gestar en esta charla del día de hoy. Entonces, ¿quién se acuerda de la segunda palabra? Es una palabra muy importante en nuestro contexto. Recordemos que la idea era recordarlas. Ya empezamos a ver que, uy, muy bien, Sandra, Martín Romero, excelente, cultura, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, vamos a tener unos factores bien interesantes al interior de la organización que empezar a analizar, y sobre todo en el aspecto tributario, que es donde nos vamos a centrar hoy. Entonces, vamos a ver la gestión del conocimiento desde una óptica innovadora del concepto tributario, ¿sí? Y es ahí en donde vamos a aterrizar todo eso en algo que hallamos dentro de nuestro estudio, el cual voy a socializar al finalizar, y fue que dentro de nuestra cultura necesitamos cada vez adquirir un mejor proceso de gestionar esos aspectos tributarios a través del proceso educativo. ¿Listo? Bueno, dentro de esos principios de la memoria, vemos otro como lo visual, y es ahí en donde ustedes después pueden hacer asociaciones de palabras, aspectos visuales, organizados o aglomerados, algo que te aboque un sentimiento. Entonces, asimismo vamos a empezar a recordar. Esas palabras que estuvimos viendo ahora las vamos a empezar a ver de una forma un poco diferente. Entonces, vamos a quitar la parte de la cultura y pasamos a ese aspecto transformado. Entonces, la primera, ¿cuál fue? Marca. Así es. La marca, dentro del proceso de las empresas, han tenido un aspecto muy interesante que contribuye desde la óptica tributaria. Uno de ellos es el incremento y posicionamiento. No es lo mismo la marca X-Round, que nadie sabe qué es X-Round, a una marca como Amazon, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese afinidad y ese acercamiento de marca, pues nosotros podemos generar un proceso de fidelización de marca a través de nuestros clientes, y por el simple hecho vamos a empezar a adquirir, por el simple concepto de marca, un mayor proceso de compra. Eso nos puede incentivar el proceso de compra, lo cual puede incidir en el incremento de esa figura tributaria desde la perspectiva de la marca. Pero miremoslo desde la gestión y la innovación, en donde la marca se convierte en ese goodwill, ¿sí?, de cada una de nuestras compañías. Es por eso que hacer un buen análisis de nuestra marca dentro de la óptica de lo que nosotros queremos llegar a proyectar se va a convertir en uno de los primeros pasos para gestar el conocimiento al interior de la organización, y que van a apuntar a generar procesos disruptivos, o sea, innovadores, pero que se van a articular en algún momento del ciclo de vida de la organización dentro del proceso tributario. Es decir, cómo yo voy a pagar más impuestos. Y ahora vamos a ver, porque eso suena como cómo pago más impuestos, cómo pago menos impuestos. Ahí viene una cuestión interesante. La idea no es pagar más, sino pagar lo justo, lo que es. Y es ahí en donde empieza un proceso cultural. Yo empecé esta charla mostrándoles un aspecto sobre la cultura tributaria que se gestaba al interior de Ecuador. Dentro de eso, ya hay un pool de guías que permiten incursionar en una cultura tributaria dentro de los niños para poder hacer de ellos
personas que tengan ese concepto, y sé que algunos estarán a favor, otros en contra de lo que es el pago de los impuestos. Y es ahí en donde vamos a estar en este dilema. Al final vamos a mostrar los hallazgos, pero dentro de la cultura, nosotros lo que buscamos es que al interior de esta se minimicen los riesgos. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica tributaria, y se vuelvan sostenibles. ¿Cómo así sostenibles? Es decir, que perduren estos procesos culturalmente a través del tiempo. Hablemos de la cultura organizacional. Nuestra cultura organizacional va a permitir que nuestra empresa tenga una opción de minimizar los riesgos, porque yo voy a hacer una cultura de buenas prácticas y por lo tanto me va a llevar a esas prácticas de trabajo, que fue la tercera palabra que llevábamos viendo. Esa tercera palabra nos abocaba hacia algo muy interesante, y es cómo vamos a generar valor, ¿cierto? Y esa generación de valor, ¿cómo lo vamos a aplicar a la norma para evitar así riesgos a través de diversas estrategias que nos ayuden en esa toma de decisiones? Qué bonito es ver un equipo de trabajo en donde tiene claro cuál es el principio, cuál es el fin y hacia dónde yo quiero llegar. Sé que estamos hablando en este momento de un proceso ideal. Casi siempre idealizamos, y más nosotros los docentes, idealizamos el proceso y después llegamos y nos encontramos con la realidad de que eso no pasa. Es ahí hacia donde vamos para gestar un proceso de cultura organizacional innovadora dentro de los procesos de educación tributaria. Y es ahí en donde esa buena práctica de trabajo nos va a ayudar a evitar esos riesgos generando buenas estrategias. Y entonces, hablar de esa palabra que seguía, que era ¿cuál? Conocimiento, y que fue con una de las que empecé del doctor Víctor Coopers, empieza a cobrar sentido. El conocimiento dentro de las organizaciones cada vez se hace más evidente en función de su personal, en función de sus procesos, pero sobre todo esa optimización de procesos dentro de la empresa nos va a mostrar cómo vamos a hacer ese engranaje perfecto que me va a permitir de una forma más eficiente abordar esa actividad, que voy a llamar así, esa actividad tributaria al interior de la organización. Es por esto que cuando nosotros empezamos a ver el conocimiento, ese know-how del conocimiento desde una óptica en donde los procesos son diferentes, pero que van siguiendo una serie de principios, nos abocan a alguien que es nuestro principal aliado. Es el eje y centro de todo lo que estamos hablando. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso organizacional, debemos tener presente siempre a nuestro cliente. ¿Cómo qué? Como ese factor crucial en la toma de decisiones de nuestra empresa. La razón de ser de todas las organizaciones son nuestros clientes. Es al que le vamos a ofrecer, el que le vamos a gestar ese proceso. Y miren que ahí viene algo muy interesante, y es ese cliente, cómo se ve representado dentro de una óptica o dentro de un escenario tributario. Pues nosotros hablábamos con un equipo de colegas, con la doctora Ruby, casualmente el día de hoy, y nos decía que el fortalecimiento de los clientes va mancomunado de ese fortalecimiento de los stakeholders. ¿Por qué? Porque fortalecer esos aspectos nos ayudan a aportar hacia la cadena de valor. Es decir, contribuimos en el proceso ciudadano. ¿En qué forma? En esa transformación que nosotros queremos empezar a gestar dentro del proceso tributario, pero que involucre y apunte hacia la formalidad. No estamos hablando de que el proceso informal sea malo. No estamos buscando ni buenos ni malos. Estamos buscando la equidad y lo que debe ser la razón de ser de un comportamiento tributario en cualquier país de forma eficiente. En Estados Unidos y en muchos otros países de Europa, el hecho de evadir los impuestos, pues son muy rápidamente analizados, se congelan cuentas, se toman acciones judiciales. En nuestros países latinoamericanos, nosotros nos damos ese lujo de a veces decir que vivimos, sabemos más
de la viveza del mundo, ¿cierto? Hay muchos refranes populares, sobre todo acá en Colombia, que nosotros utilizamos como son, digamos, los de más sabe el vivo, ¿cierto? Y otras cosas que se implementan en función de lo que debemos ser, pero que realmente no abocan la realidad de lo que podemos llegar a construir. Mire que si nosotros nos enfocamos bien en nuestros clientes y tenemos claro hacia dónde va nuestra organización, podemos apuntar a procesos de calidad como son la palabra que seguía, que eran ¿qué? Patentes. O sea que el proceso intelectual, toda esa propiedad intelectual que se puede ver reflejada en ese know-how de las patentes, que empiezan a ¿qué? A incrementar el patrimonio de la organización, lo que permite que haya una buena explotación de los procesos tanto tangibles, que ya van a generar un valor, por lo tanto, si ese es tangible y genera valor, va a generar una renta. ¿Hacia dónde va todas estas palabras que hemos estado buscando y que van asociadas a la gestión del conocimiento? Identificar cuál es el proceso de un rentista de capital. Dentro de ese orden de ideas, nosotros tenemos que entender otro aspecto sustancial, como es ¿cuál era la palabra que seguía? Relaciones. Y quise traer la palabra relaciones con el aspecto del cubo Rubik. Mire que acá tengo un cubo Rubik en este momento en mis manos. Y si ustedes se logran dar cuenta, el cubo Rubik nos permite ver diferentes fases, diferentes algoritmos que se empiezan a gestar. Y esos algoritmos que se gestan dentro del cubo Rubik van a permitir llegar a esa solución única. Pues nosotros tenemos millones de combinaciones para poder llegar a una solución. Asimismo pasa en las organizaciones, lo cual tener una buena relación que apunte hacia índices, por ejemplo, como el índice de sustentabilidad del Dow Jones, el cual genera un proceso de certificación y que, dado a él, se gestan procesos dentro de la organización que propenden por el comportamiento de la calidad de esas empresas, pues nosotros podemos ver de que la toma de decisiones al interior de las empresas juega un aspecto que no he nombrado, pero que intrínsecamente está en todo lo que hemos dicho en este momento, y es la ética. Y hacia allá apuntan muchos de los aspectos que van a jugar un papel sustancial en esa gestión del conocimiento al interior de las empresas para hacer de un proceso no solo que sume dentro de la empresa, sino que sume en las personas que hacen parte de esas organizaciones. Es por eso que debemos propender por buenos desarrollos. Y es ahí en donde el desarrollo, y me gusta mucho, me reunía con una serie de colegas un día y estábamos departiendo y me decían, oye, Faber, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la diferencia entre ese crecimiento y desarrollo? Y entonces nosotros analizando en ese momento, mientras socializábamos, nos dimos cuenta de que el desarrollo va a mejorar la calidad de vida y el crecimiento va a apuntar hacia el incremento de bienes y servicios. Si nos ponemos muy bien a pensar, ese incremento de bienes y servicios que llamamos crecimiento, apalancado de un buen desarrollo que mejore la calidad de vida, pues nos va a ayudar a entender cuál es la razón de ser dentro de nuestros procesos. Y es ahí en donde debemos tener claro cuál es ese desarrollo que deseo gestar dentro de mi organización y cómo ese desarrollo va a apuntar en diferentes tipos de aspectos óptimos para la toma de decisiones en las empresas. Terminemos la gestión del conocimiento con la parte crucial y ya nos apalancamos de la palabra innovación. Antes de innovación, ¿qué había? El talento humano, ¿cierto? Ese talento humano que se convierte indudablemente en un proceso crucial. Pero que miren que acá sí hay un factor discriminante. Y cuando digo un factor discriminante, con la colega Ruby llegábamos a la diserción de que nosotros, a medida de que más adquirimos una serie de conocimientos, que más nos capacitamos, que más generamos valor, es decir, que también tenemos una capacidad adquisitiva mayor, pues también asimismo se incrementan los impuestos.
Un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, los profesores, ¿cierto? Y esto es en Colombia en general, no solo en Medellín, los profesores que trabajan en la rama pública, ellos no están exentos de impuestos, al igual que nuestras fuerzas militares. Pero los docentes que están en el ámbito privado, no. Es ahí en donde de pronto debemos tener claro cuáles serían aquellas personas, cuáles serían aquellos que deben realmente ser exentos de estos tributos. Y es ahí donde hacer un buen análisis dentro de lo que es la perspectiva del gobierno, lo que es la perspectiva de nuestra investigación que ahorita vamos a socializar, nos va a llevar a generar procesos disruptivos e innovadores. Un proceso bien interesante dentro de la óptica de la innovación es que debemos empezar a hablar de ese cambio y de esa transformación. Todos estamos hablando de la resiliencia, más ahorita en esta época de pandemia, pero para poder llegar a gestar estos procesos innovadores en donde se aboque por los procesos constantes de transformación, pues tenemos que ya no solo hablar de la palabra en sí, sino empezar a vivirla. Y para poder llegar a vivir la palabra innovación, a mí me gusta hacer un paralelo con un proverbio chino y es que dice lo siguiente: lo que oigo, lo olvido. A veces olvidamos todo lo que escuchamos, pero lo que vemos, tratamos de recordarlo. Es ahí en donde yo los invito a que debemos empezar a hacer las cosas, porque lo que hago realmente es lo que aprendo. Esta pequeña disertación que lo quise hacer como una actividad introductoria hacia la gestión del conocimiento y hacia abocar todos los procesos que vamos a abordar más adelante, se apalancan de este proverbio chino porque nos permiten llegar a dejar volar nuestra imaginación. Las iniciativas donde los recursos económicos, el manejo de dinero, todos los procesos que lleven a una actividad económica deben en este momento empezar a gestar procesos creativos. Y no estamos hablando de contabilidad creativa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que un peso sean dos? No. Estamos tratando de decir honestamente de que haciendo las cosas bien, donde se genere un buen interés dentro de ese proceso organizacional, que se apunte con esas ganas de hacer las cosas de forma consciente, es decir, con responsabilidad y conocimiento, nos van a llevar a un grado de originalidad que va a incrementar la actitud y esto va a generar un carácter positivo. Por lo tanto, la autoestima, no tener miedo al fracaso, saber de las necesidades que realmente tiene nuestra población, se ha convertido en un caballito de batalla. Y es ahí donde ser innovadores con imaginación nos van a llevar a ese paso para cada vez tener un espíritu luchador que con capacidad de comunicación nos apunte hacia dónde, hacia procesos disruptivos, pero que nos permitan aterrizar de forma eficiente cuál es la razón de ser de este contexto en el que estamos empezando a adentrar, y es la percepción de los comerciantes de baja capacidad contributiva frente a las cargas fiscales. Acá toda la gestión del conocimiento, todo lo bonito que hay dentro de las organizaciones, tiene que empezar a ser centrado en dos frases muy interesantes. Dura es la ley, pero es la ley. La otra, es duro, pero así fue redactada la ley. Son dos frases con las que iniciar este proceso de percepción de los comerciantes nos abocan un proceso disruptivo que nos va a ayudar a entender cómo cada uno de los aspectos de la gestión del conocimiento son importantes dentro de la investigación que debemos empezar a gestar tanto en nuestras organizaciones como en nuestra vida personal. Recordemos que cada vez en Colombia se están acortando más los montos para el pago de impuestos. Cada vez se están fiscalizando más, cada vez tienen un mayor control. Y todos estos controles, todos estos procesos, los comerciantes los han percibido de forma a veces positiva o negativa. Sin embargo, el objetivo que tenía dentro de esta disertación va a apuntar a examinar esa interrelación existente entre la gestión del conocimiento y la innovación
en relación con las cargas fiscales que ha impuesto el Estado en los rentistas de capital y comerciantes que tienen una baja capacidad contributiva. Para todo esto, tenemos que tener en cuenta un aspecto disruptivo. Volvamos otra vez a esa palabra, me gusta. Ser disruptivo es bueno porque rompe facetas y es ahí donde llevamos todo este quehacer a una hipótesis que quiero compartir con ustedes. Quiero que hoy esa hipótesis la podamos validar en forma conjunta y nos aboque a dar soluciones, ¿sí? Soluciones en el sentido de ver una posibilidad de investigar, abrir el panorama de gestar nuevo conocimiento, propender por la mejora continua y sobre todo ser innovadores. Es ahí en donde nos estamos dando cuenta que este tipo de congresos, este 10º Congreso Internacional, apunta a dejar preguntas, pero a dejar preguntas que den soluciones a nuestras necesidades. Antes de continuar con la hipótesis, quiero compartir algo que decía nuestro docente, nuestro vicerrector académico, nuestro vicerrector académico en la universidad, y nos decía que cuando nosotros empezamos a formarnos como profesores, en cierta medida, a veces solemos enseñar lo que no sabemos. Con el paso de un tiempo, enseñamos lo que sabemos, pero con el paso de unos años, enseñamos lo que las personas necesitan. Es ahí donde el factor educación está claro que incide en el pago de los impuestos de los comerciantes de baja capacidad contributiva. Esa es nuestra hipótesis. Y basado en diferentes criterios, nos hemos dado cuenta de que hay unos factores sociodemográficos. Ahí están las variables que estuvimos trabajando. 13 factores sociodemográficos, los cuales interrelacionamos con el objetivo de determinar cuáles serían esas variables propias de los individuos que nos van a ayudar a entender esos factores de la percepción tributaria, es decir, cómo la gente percibe el tributo o el pago de los impuestos. 15 factores más, estas son nuestras variables del estudio, sumado a 36 factores jurídicos. Cada uno de estos factores se les hicieron pruebas independientes, pruebas relacionales y además pruebas reductivas con el objetivo de poder determinar la pertinencia para poder ser aplicados con una serie de factores económicos, que son los que inciden realmente en esa carga fiscal. En ese orden de ideas, se tomó como muestra un pool de empresas de acá, de nuestra ciudad de Medellín, en donde se obtuvo una muestra de 83 empresas, negocios o comerciantes, por decirlo así, comerciantes de baja capacidad contributiva, en los que pudimos aplicar este proceso estadístico, lo cual metodológicamente se apalancaba de un proceso mixto. ¿Por qué mixto? Se optó porque fuera mixto porque hay muchos aspectos propios desde la perspectiva cualitativa y otros que podemos medir. En ese proceso lo hicimos también correlacional, lo cual iba desde lo particular a lo general, ese es el método inductivo, y nos ayudaba a aplicar una serie de pruebas de diferencia. Tomamos una de las pruebas más conocidas, en este caso, que es la prueba de chi cuadrado, para soportar algunas de las hipótesis. También hicimos otro tipo de pruebas que nos permitían, desde la estadística básica, desde la descriptiva y explicativa, poder contrastar una serie de hipótesis. En este orden de ideas, lo que se buscaba es que se generara una serie de fases metodológicas que nos ayudaran desde la óptica descriptiva a observar cómo esa percepción tributaria y todos esos aspectos económicos, jurídicos, sociodemográficos, iban a estar apalancados desde la perspectiva de la educación tributaria y cómo los íbamos a relacionar. Por eso se aplicaron también análisis multivariados, los cuales más adelante en los resultados compartiré, y para validar de esta forma ese instrumento de medición, ese instrumento de mensurabilidad, al cual se le aplicaron diferentes pruebas de confiabilidad, como la prueba de validez y confianza alfa de Cronbach, la cual reflejó un 88%. Sin embargo, ese instrumento fue validado por pruebas Delphi con una serie de expertos con el objetivo de determinar si realmente la congruencia de las preguntas iban acorde pues, de esa
distribución que se quería obtener. Para eso se aplicó el parámetro de chi cuadrado y se validaron las hipótesis. Yendo un poco más de trasfondo, nos dimos cuenta de que dentro de la óptica cualitativa, el tributo, la gestión del conocimiento y la innovación, que son palabras claves dentro de esta disertación, se apalancan de algo que debe ser relevante. Y esos datos relevantes es que el pago de los impuestos de los comerciantes con baja capacidad contributiva es realmente el punto crítico. Y lo tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de algo que se conoce como la matriz Bester. Esa matriz Bester fue a través de una serie de problemáticas que se identificaron, las cuales se cruzaron y nos arrojó este punto crítico en donde se correlacionaban con respecto a los factores jurídicos, con respecto a los factores económicos, sociodemográficos y educativos de una forma increíble. Es decir, que la falta de ese proceso de gestar una buena educación tributaria desde el inicio, y miren que estaba corroborado por diferentes científicos, que la cultura no solo tributaria, sino del manejo de las finanzas, que eso va muy apalancado a lo que estamos diciendo, el manejo de las finanzas personales, se convierte en un proceso eficiente si lo empezamos a gestar dentro de la primera infancia. Es decir, que por eso el gobierno ecuatoriano está tomando medidas para brindar guías de apoyo en el proceso educativo al interior de los colegios, dentro de los grados cuarto y hasta bachillerato, 11 de bachillerato. Es decir, en ese ámbito, crear una buena cultura sobre la educación, tanto de las finanzas personales y sobre todo sobre esa cultura tributaria que debe gestarse al interior de cada uno de nuestros países, se ha convertido en una razón de ser. Y por esto, hacer la matriz Bester se convirtió en un proceso muy interesante para aterrizar los conceptos que vienen desde la aplicación teórica de lo macro a lo micro, es decir, desde esas grandes concepciones de lo que se cree que es el tributo y de lo que realmente concibe o percibe el cliente, es decir, el que paga este tributo. En este caso, los rentistas de capital de baja capacidad contributiva. Dentro del estudio hay unos aspectos interesantes que van con respecto al nivel educativo, pero que no son transformadores realmente, pero que sí juegan un papel sustancial. La mayoría de las personas que son y se dedican al mundo del comercio están en el 48.2% en grados de secundaria. Solo el 6% tiene grado de posgrado. Realmente, la diferencia dentro de la concepción de lo que es el tributo no juega un papel significativo. Es decir, que el grado de que tengamos de cultura o de educación desde la perspectiva natural de lo que concebimos como educación, o sea, primaria, secundaria, bachillerato, no inciden de forma directa en esa cultura tributaria. Se dan casos, y esto es lo bonito de hacer el aspecto de la entrevista dentro del proceso cualitativo, en donde se dan casos que personas que tienen poco estudio académico, pero tienen un gran bagaje del estudio de la norma tributaria, a medida de que su empresa va creciendo. Es decir, que se genera un análisis proporcional dentro de lo que es el crecimiento de la organización y la conciencia de lo que debe ser una empresa que cumpla con procesos de transparencia. Es por eso que el 95.2% de las personas que se prestaron para poder apoyarnos en esta investigación se registra en la Cámara de Comercio en Colombia. ¿Listo? ¿Cómo qué? Como figura de persona natural. Tenemos acá algo que se conoce como persona natural jurídica según una ley. Ojo, hago una salvedad para los que nos ven en diferentes canales. No soy contador, soy ingeniero. Este trabajo no es un trabajo que hice solo, es un trabajo que viene con un pool de contadores, con unas personas muy versadas en el proceso de la gestión del conocimiento, y quien les habla, quien es un apasionado por los procesos de innovación y procesos disruptivos al interior de las empresas. Hago esta salvedad para que vayan alistando sus preguntas, enfocadas también, no tanto en el proceso de lo que es el tributo, sino del proceso de cómo podemos hacer
aspectos disruptivos o innovadores en la gestión de ese nuevo conocimiento para propender por la mejora dentro de las organizaciones. Es ahí donde esos rentistas de capital, ojo, y repito, llevan clara cuál es la óptica y a dónde quieren llevar su negocio, siempre y cuando a su empresa presentado un crecimiento. Aquellas que se manejan dentro de un estándar de crecimiento normal, y hablamos de una normalidad dentro de este crecimiento, es aquellas que se mantienen con el mismo importe durante cierto tiempo, y algunas de ellas se dedican más que todo a recibir rentistas de capital, el 20.5% se encarga de recibir arriendos. Es ahí donde los comerciantes, el punto 77.1%, se convierte en nuestro punto de focalización. Esos rentistas de capital, algunos también se han enfocado en las inversiones. ¿Cómo esta relación que tienen nuestros rentistas de capital ha influido o incide de forma directa en la gestión organizacional? Es un papel importante que vamos a empezar a dar respuesta. Y es ahí en donde nosotros nos hemos encontrado una serie de hallazgos que nos dicen el 57.8% desconoce cuál es la figura de un rentista de capital. ¿Hacia dónde vamos con eso? Las personas, los comerciantes de baja capacidad contributiva en Colombia, ojo, según la muestra que hemos realizado, no sabe cuál es la figura del rentista de capital, lo cual infiere de forma directa en cómo lleva el proceso tributario dentro de su organización o como persona natural. En este orden de ideas, nos hemos dado cuenta de que el 62.7% no distingue la diferencia entre cuál es el rentista de capital y con aquellos que no son rentas laborales. Esto es muy interesante porque hacer ese análogo entre los comerciantes y las personas que trabajamos con un puesto fijo, pues vemos una gran diferencia dentro del aspecto de cómo podemos adquirir beneficios en el tributo. Es ahí donde todo esto nos va a llevar a entender que hay unos referentes conceptuales que no podemos dejar de la mano. ¿Por qué no los podemos dejar de la mano? Porque se convierten en ese caballo de Troya. Y a mí me gusta hablar del caballo de Troya como ese proceso intrusivo, pero que te ayuda. Esto no lo vamos a ver como el caballo de Troya que destruyó a Troya, no, sino como ese que entra fácil, pero que poco a poco va a ayudar en escala a generar la estabilidad de la organización. Es decir, estamos viendo que en vez de llegar a matar a todos dentro de la guerra de Troya, llegaron a ayudar, a brindar ayuda humanitaria, entre otras. Eso lo que me lleva a mí a pensar y a nuestro equipo de trabajo es que el tributo, como se veía anteriormente, jugaba un papel un poco desalentador. Por ejemplo, recordemos la Edad Media, cuando ese traslado de la riqueza en las personas y sobre todo en esa óptica colectiva que se realizaba de forma más violenta, por decirlo así, siempre buscaban recaudar los impuestos a través de la intimidación, ¿cierto? Si ustedes vieron Robin Hood, hago esta aclaración, el rico el joven arquero que le quitaba a los pobres, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, se convirtió pues en una de las representaciones más claras de llegar al punto de la justicia en esa Edad Media. Sin embargo, ese recaudo al ciudadano experimentaba una especie de acoso colectivo desde la óptica de la autoridad. En el caso del tributo como tal, el pago se hace mediante una aplicación, pero ejercida por la fuerza del Estado, el cual, por medio de sus estructuras administrativas, imponen una obligación a pagar una serie de impuestos a los cuales abocamos a las primeras palabras con las que empecé la parte de la percepción tributaria. Es decir, es dura, pero es la ley. Y así lo planteaba Vázquez Trejo en el 2010 dentro de su disertación, lo cual nos aboca a pensar en la justicia, no como ese justiciero de Robin Hood, ¿cierto?, sino donde la justicia significa que el impuesto debe tener lineamientos desde la ética y desde el aspecto moral. Cuando hablamos de justicia desde esa óptica,
nos decía Sommer, y lo cito tal cual: ninguna ley puede hacerse cumplir si va en contra de la voluntad del pueblo. A las leyes impositivas frecuentemente se les considera injustas, y a estos casos la evasión puede llegar a ser de tal magnitud que tarde o temprano el impuesto tiende a ser abandonado. Estas palabras tan interesantes nos llevan a comprender que para poder gestar procesos de conocimiento abocados en la educación tributaria, lo más importante es iniciar con lo que Ecuador ahorita está haciendo, Colombia, Argentina, muchos otros países latinoamericanos están empezando a gestar, y es incentivar la cultura tributaria desde la primera infancia. De esta forma, no solo vamos a tener una cultura tributaria, sino un mejor manejo de nuestras finanzas. Y es ahí en donde las universidades, en compañía del Estado y de las grandes empresas, generan esa alianza, esa tripartita, en donde vamos a buscar la transparencia. He tenido la oportunidad de participar dentro de la Corporación Universitaria Remington en 6 congresos de crimen económico. Y acá quiero hacer una salvedad muy interesante. El crimen económico es algo que nos está golpeando muy fuerte. La forma de mitigar el crimen económico, el fraude financiero, el fraude contable, que es el nombre completo del Congreso, en todos estos 6 años nos ha hablado de transparencia, es decir, buscar procesos más justos, pero que tengan ese, llamémoslo de una forma diferente, ¿no? A mí me gusta, y sé que ustedes han empezado a hablar del blockchain, ¿no? Entonces, que esté bajo esa arquitectura de transparencia en donde las cuentas claras, el chocolate espeso. Y es ahí en donde en esos congresos hemos podido llegar a diversas disertaciones. Primero, entramos en una era cuántica, una era digital. Es decir, que todos los procesos que se gesten en forma de tributo ojo, y acordémonos que la parte tributaria lo que busca es recaudar para invertir en nosotros. Ese es la razón de ser, la buena idea, ¿cierto? Lo positivo. Y hacia allá deberíamos llegar. Pero dentro de estos congresos nos hemos dado cuenta que la era digital también ha traído consigo sus brechas en donde se nos hemos visto afectados por el proceso tecnológico. Y es ahí en donde muchas organizaciones están haciendo sus procesos rápidos, pero sin pensar en la seguridad. Quedan brechas dentro de la seguridad informática, donde quedan brechas dentro del manejo del aseguramiento de la información, donde se generan procesos que realmente no van muy acordes a los lineamientos que se deben gestar dentro de las políticas internas de las organizaciones, y donde no se ve realmente la transparencia. Por lo tanto, también se ha hecho mucho más fácil hacer auditoría. Y de esa forma en que hacemos más fácil la auditoría, también tenemos que ver, ahorita conectados acá por cámara, tenemos que ver que hay espacios donde la comunicación se ha transformado. Y es donde necesitamos buscar ese punto neutro, esa neutralidad. Y es ahí donde, ¿qué es esa fiscalidad? Juega un papel importante dentro de lo que es el capital, y sus rentistas no se vean afectados por las decisiones que tomarían de forma obligatoria al momento del pago de esos tributos. Ese proceso claro en donde se debe tener en cuenta qué es lo que debo invertir, qué es lo que debo ahorrar y cuáles deberían ser las obtenciones máximas de esa tasa de retorno, como nos lo decía Cabrajo y Vasco en el 2013, para poder propender, porque esas toma de decisiones realmente no afecten lo que va a pasar en el futuro personal o organizacional. La renta realmente, según el ascendista alemán Graut Sanz, nos decía que es ese aumento del poder. Y cuando hablábamos del poder, me gusta recordar lo que decíamos ahorita de Robin Hood. Estábamos en una guerra de poderes dentro de lo que los ricos y los pobres tributaban.
en cómo yo podía quitarle al Estado esa cantidad de dinero para podérsela volver a retribuir al pueblo. Pues estamos hablando de algo muy interesante. El tributo se debe ver reflejado en el pueblo. Y es por eso que dentro de nuestra investigación, dentro del aspecto sociodemográfico, respaldamos lo que dice acá, que se busca el aumento en donde una persona pueda satisfacer sus necesidades en un periodo dado de tiempo, pero sobre todo, en cuanto vamos a poder adquirir, cuál va a ser nuestro poder adquisitivo, o sea, cómo vamos a generar ese valor en términos monetarios. Es por eso que cuando nosotros entendemos muy bien estos 4 aspectos y los aterrizamos en estos últimos 2, podemos ver cómo la incidencia de esos impuestos van a generar una serie de condiciones que a través de diferentes fórmulas, y ojo, acá estamos muy interesados en cuál es la fórmula, cuál es el método, cuál es la metodología, qué debo hacer, pues realmente esas respuestas radican en la organización. Y en esa organización del proceso, en esa organización del conocimiento para tener claro cómo son las normas, cómo las puedo cumplir y cómo puedo verme beneficiado de las mismas. Las empresas grandes lo tienen muy claro y por eso los activos financieros particulares a los cuales se dirige el ahorro en cada uno de los individuos y en cada una de las actividades nos conlleva a unas situaciones particulares. ¿Cuáles son esas situaciones a las que nos conlleva de forma inmediata a entender esas diversas tasas efectivas de imposición sobre los diferentes rendimientos del capital? Es decir, que Cabrajo y Vasco nos dijeron claro de que nosotros tenemos que tener muy bien las reglas del juego claras, pero debemos apuntar a una de las teorías de las decisiones más conocidas como la gana-gana. Tenemos que tratar de hacer que ese proceso sea ganador y que sume a todos y buscar ese tratamiento de forma diferencial hacia diversas rentas que se caracterizan por un origen o destino al cual va a ser aplicado, como lo decía García, deben buscar un buen tratamiento que sea ese inductor, que marque la diferencia en estas rentas que nosotros estamos tratando de comprender. Y es ahí en donde, abocando este encuentro de investigación, los invito a que rompamos los paradigmas y miremos una serie de resultados que nos ayuden a dar valor complementario hacia una problemática mundial, en donde no solo en Latinoamérica, no solo en Norteamérica, sino realmente en todo nuestro planeta nos estamos viendo permeados por la corrupción. Y esa corrupción nos está haciendo dudar de buenas prácticas. Y es ahí en donde realmente estos resultados serían como una frase de Albert Einstein. Locura es hacer, permítame, miramos ya para terminar, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. En este orden de ideas ya culmino diciéndoles que en términos de incidencia de pago de los impuestos, los contribuyentes realmente no reconocen esas fuentes de ingreso y por lo tanto, al no saber que es un rentista de capital, pues algunos se abstienen también de hacer el respectivo pago de los impuestos. De igual forma, al no conocer cuál es el impuesto que deben pagar y al no tener claro cuáles son esas incidencias, no pueden tener el proceso de discernimiento claro para poder aplicar las buenas prácticas. En ese orden de ideas, lo que trato de decir es que según los hallazgos, al considerar una obligación de contribuir con el financiamiento del Estado, las personas realmente creen que sí lo hacen, pero realmente esa diferencia entre las rentas y rentistas no laborales nos genera una gran brecha, por lo cual nos marca que no hay una diferencia, que hay una diferencia significativa entre lo que las personas conciben como rentista de capital laboral y no laboral en relación con su contribución al Estado. De esta forma, quiero terminar con algo muy importante y es que las personas pagan el impuesto de renta, pero a veces no conocen qué es eso que están pagando. Y eso nos trae
algo a nuestra mente, nos trae y nos aboca algo a la memoria, y es que la redistribución del ingreso y la asignación de bienes y servicios públicos van en armonía con la estabilización de la economía. Por lo tanto, la norma solo es aplicable a la medida de que ésta sea cada vez más eficaz. Y para nosotros poder hacer de esto un proceso eficaz, tenemos que gestar un buen conocimiento con ideas innovadoras que apalanquen todo este proceso y que ayuden a la toma de decisiones de las organizaciones a través de un proceso que eduque a las personas hacia este pago tributario. Con esto doy paso pues a las preguntas, concluyendo el desconocimiento de muchos términos técnicos a veces ayudan al incumplimiento de un deber sustancial. Sin embargo, el sistema tributario afecta la viabilidad de las pequeñas empresas y de esta forma el impacto de los tributos afecta la calidad de vida de los contribuyentes. No sin más, les doy las gracias por haberme brindado la oportunidad de hablar, como decía al principio, a veces de algo que uno no sabe, porque esto de la rentista de capital nos lleva a mucho desconocimiento, el cual invito en este congreso de investigación a seguir ahondando y seguir contribuyendo en la mejora continua, pero apalancado de procesos innovadores, disruptivos que nos hagan dejar un mundo mejor. Muchísimas gracias.